Como dijo Benjamin Franklin, los ricos conocen la astrología, los multimillonarios la utilizan. ¿Por qué me está pasando esto a mí, aquí, ahora, de esta manera? O porque ahora mismo esta empresa está en quiebra, está en bancarrota. Yo tengo este potencial, esta semilla, ¿no? Como este poder dentro de mi carta. O yo bien lo asumo y lo tributo en primera persona como la gobernanta, la reina, la que tiene las riendas de mi vida y la que dirige y la que manda cada día, o sí. Hay un montón de personas que son como escépticas ante la astrología, pero sin embargo no hay nadie, incluso los hombres, que se resistan a que les leamos el horóscopo o le digamos algo, ¿no? ¿Por qué? Como mínimo que requiere respeto, ¿no? Porque te puede dar mucho poder, te puede ayudar muchísimo, te puede cambiar la vida, porque a una persona le funciona y a otra no. ¿Cuándo comienza la carta astral, digamos, de ese negocio o emprendimiento o proyecto, sino quién lo dirige? Seguí la carta de Christian Dior y claro, resulta que... Anaís, hay un montón de personas que son como escépticas ante la astrología, pero sin embargo no hay nadie, incluso los hombres, que se resistan a que les leamos el horóscopo o le digamos algo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, como siempre digo yo, la evidencia es la prueba más empírica y más real que hay acerca de algo. Entonces, para todas aquellas personas que quizás puedan dudar, simplemente es, bueno, yo lo pongo a prueba, lo miro en mi caso o en las cartas de las personas que pueda conocer y que pueda tener más esta información de la mano, y simplemente es corroborar la información con lo que la astrología te está mostrando. Y supongo que también porque a todos nos gusta como autoconocernos o que nos digan cosas, ¿no? O sea, a la gente nos gusta mucho que nos digan cosas de nosotros. ¿Qué hago bien? ¿Qué hago mal? ¿No? ¿Por qué soy así? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué necesito aquello u otra cosa? Eso. Claro. Bueno, yo, esto que empezamos así un poco, ¿no? En broma, yo lo que he visto sí que hay como una gran difusión de la astrología. Yo tengo 62 años, ¿no? Y el año pasado, cuando llegué a Argentina, le digo a mi pareja, mira, antes se miraba una revista de esas como del corazón, ¿no? Y ahora se habla de astrología, o de constelaciones, o de registros akáshicos. Le digo, ¿qué cambio? ¿Por qué crees que esa gran difusión? Porque sí que es verdad que desde mi punto de vista se ha hecho como una divulgación y una masificación, pero también como una campaña, digamos, como también en contra, ¿no? Porque, claro, si realmente llegas a profundizar en el gran poder que tiene la astrología para ti y en tu día a día y cómo te puede ayudar, es un arma un poco... como mínimo que requiere respeto, ¿no? Porque te puede dar mucho poder, te puede ayudar muchísimo, te puede cambiar la vida en muchos sentidos. Entonces, claro, si ese poder llega a las manos de cualquiera, porque antiguamente la astrología solo era, digamos, algo accesible para la gente pues de la realeza, el poder, el clérigo, ¿no? Pero no del día a día, el pueblo. Entonces, claro, todo esto sí que a la par, ¿no? De cuando se van encontrando informaciones y herramientas que pueden ser útiles, pero decir, ostras, también vamos a, por otro lado, hacer todo lo posible también para que eso no se pueda utilizar para según qué cosas, ¿no? Para ir en contra del sistema, para tener información, para empoderarte, para conocerte, para tener tú esa soberanía y ese poder personal y que nadie te lo quite desde fuera. Entonces creo que también por eso ha habido como ese interés añadido en estos tiempos, ¿no? Claro, como que se ha difundido, pero un poco banalizado también, dices Exacto, tú. y ridiculizado, y menospreciado, y como muy encorsetado y muy catalogado, ¿no? De decir, bueno, lo típico de ¿qué signo eres del zodiaco, ¿no? De Claro. los 12 que hay, pues venga, pues a todas las personas que compartan mismo signo les tienen que pasar las mismas cosas el mismo día. Sí, que o es el como mismo muy año. simplista, ¿no? Como muy Claro. simple. Como en las revistas. Claro, es caer en banales categorizaciones y información muy encorsetada y muy estigmatizada. Que Pero ¿hay no alguna tiene... contemplación, por ejemplo, Anaís, de la ciencia respecto a la astrología? ¿Por qué te digo esto? Porque lo comentábamos mucho de fíjate qué lástima que al final la astronomía estudia el efecto de los astros sobre la Tierra y la astrología sobre los seres humanos. O sea, tampoco es tanta locura al final. Si el mar, o sea, la luna mueve el mar y mueve no sé cuántas cosas, ¿cómo es posible que haya tanto escéptico y tanto rechazo hacia la astrología? ¿Es porque la ciencia no lo avala por esos intereses de los que hablamos o por qué crees?
creo que parte es esto, evidentemente, pero después, por otro lado, muchas personas que se dedican precisamente a decir esto no sirve, no han hecho una investigación profunda acerca del tema. Es como decir, yo no voy a, no sé, opinar sobre física cuántica si no tengo ni idea y no he hecho unos estudios, una investigación, una... no sé, faena como muy, muy detallista en eso, ¿no? Entonces, muchas veces es como decir, bueno, no la avalamos, ¿por qué? Porque no lo hemos hecho, pues, digamos, a prueba todo lo que teníamos que haber hecho para precisamente ver si esto funciona o no. Bueno, y si eso nos puede dar tanto poder realmente interior, ¿qué es una carta astral o una carta natal? Al final es el reflejo de quién tú eres en realidad, en esencia, sin proyecciones mentales, sin que haya una posible persona que pueda distorsionar esa información. Es decir, si tú realmente conoces la información de nacimiento de una persona, es decir, teniendo en cuenta el día, el mes, el año, el lugar concreto donde nació, la hora y el minuto, incluso aunque no se sepa la hora y el minuto, también se puede saber muchas cosas, se puede tener también una información bastante acotada, aunque cuanto más detalle queramos, pues es mejor hacer una comprobación de la hora y el minuto. Pues claro, al final eso te habla de quién eres tú, de ese potencial semilla que eres, de todo lo que tiene que ver con tus dones, con tus capacidades, con tus habilidades. Al final habla de ti, ¿no? Evidentemente, luego hay que cada persona tiene que ir recorriendo su periplo de vida, su camino de vida, y ahí en ese sentido, pues obviamente vas a evolucionar, vas a crecer, vas a madurar, te vas a caer, te vas a levantar y todo eso va a ir condicionando, pero dentro de un marco, dentro de un rango muy específico de opciones. Por eso hay el libre albedrío, porque si no, sería como muy aburrida la vida. Si no hubiese, bueno, pues si no puedo hacer nada, pues mira, hoy ya ni me levanto de la cama, no muevo nada, no digo nada, no decido nada, no tomo acción en nada, y la vida no va de eso. Pero no puedes estar en todas las partidas. A ti te repartieron, digamos, como unas cartas, ¿no? Simbólica y literalmente, o sea, como una información. Pero es que mira, justo ahí, ¿te repartieron o elegiste? Elegiste, pero entendemos que hay algo superior como que forma parte de ese entramado, ¿no? Evidentemente, o sea, o cuando las personas dicen, ay, es que yo si fuese de otra manera, me encantaría ser de otra manera, o actuar de otra manera, o reaccionar de otra manera, o que no me doliese tanto esto, o tal, ¿no? Es como decir, ay, si tuviese otra carta natal, pues quizás... No, es que tú la elegiste desde otro nivel de conciencia, desde otro lugar, que quizás no recuerdas, quizás no eres consciente, pero eso está ahí por y para algo, y está claro, ¿no? Igual que dicen que la vida no te trae nunca una batalla que no puedas superar, pues esto es lo mismo. Al final, lo que pasa es, claro, dentro de tu abanico de posibilidades, depende de ti qué haces en el día a día, ¿no? Que para mí es eso, ¿no? El héroe, la heroína que tú eres, qué haces en el transcurso de tu viaje. Entonces podríamos decir que es como la primer herramienta de autoconocimiento que traemos, o de recordar en todo caso quiénes somos. ¿Podríamos decir que la carta astral es eso? Para mí eso es el manual de instrucciones que cada bebé tiene al nacer. Es que para mí eso es como ese código álmico. Me gusta el manual de instrucciones. Ese ADN cósmico es que es brutal, es brutal. No vienen los niños con un pan bajo el brazo, como se suele decir, pero sí con un manual de instrucciones muy preciso, muy conciso y muy útil, tanto para los padres, ya desde que nacen, hasta para el propio bebé y para toda su vida. Claro, eso a nivel de personalidad y de nacimiento, que es como, vale, cómo tú eres como persona, pero ¿qué hay de cuando los astros actúan de una manera u otra en función de las situaciones actuales de tu vida? Por ejemplo, hablemos de astrología y emprendimiento. ¿Se puede utilizar para eso o es una locura? Bueno, es que de hecho se debería de utilizar, ¿no? De hecho, mira, hay algo que es un poco curioso, ¿no? Pero todo está siempre relacionado. Cuando dicen, por ejemplo, enhorabuena o por ejemplo, vosotras, enhorabuena por vuestro proyecto, o enhorabuena por tal, por tu éxito y tal. Claro, tú fíjate, ¿de dónde viene? Enhorabuena quiere decir que es un buen momento, astrológicamente, pues precisamente para lo que tú querías, ¿no? Para tu proyecto. Y muchas veces, por ejemplo, en el mundo empresarial, hay fracasos y éxitos, ¿no? Y dices, bueno, a ver, ¿por qué? Porque a lo mejor puedes tener una buena idea, puedes tener mucha ilusión, mucha motivación, mucha iniciativa, pero luego al final, por lo que sea, por X o por B, es un fracaso, claro. Hemos de analizar muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo, y lo más importante, sobre todo dos aspectos. Uno,
cuando el proyecto nace, ¿no? Cuando tiene vida por primera vez, ¿no? O sea, le damos esa vida, pues lo que sea, ¿no? Si es una tienda física, pues cuando se levanta la persiana y comienza esa actividad. Imagínate pues que tengo una librería, pues cuando empiezo a dar ese servicio al público de poder vender esos libros. No es un nacimiento también. Claro, ese es el nacimiento, ¿no? de esa empresa. Aunque, claro, evidentemente primero habrás tenido que probablemente alquilar o comprar un local, haber hecho las reformas, tal. Todo eso tiene diferentes cartas porque tienen diferentes momentos, pero lo importante es la actividad, ¿no? Pero después también ver, y por eso muchas veces las cuestiones fracasan, aunque a nivel de negocio sí que sea una buena idea o un buen momento, porque si hacemos la comparativa con tu carta natal, con quién eres tú, eso no es afín a ti. O sea, es una energía que quizás te va a exigir demasiado o que te va a aburrir, es demasiado poco retador. O sea, al final tienes que encontrar ese punto de equilibrio, porque a lo mejor un negocio como más así neutro, más aséptico, puede funcionar así como así, pero ¿por qué a una persona le funciona y a otra no? Claro. Pues o sea que no es solo cuando comienza la carta astral, digamos, de ese negocio o emprendimiento o proyecto, sino quién lo dirige, Claro. o de quién es el dueño, Exacto. quién es el jefe. Claro, quién es, digamos, quien arranca ese negocio o las posibles personas que puedan haber como socios y colaboradores también de ese proyecto. Entonces, bueno, yo de hecho esto lo miro muchísimo, me encanta. Lo has hecho para empresas también. Claro, ¿no? para empresas, para gente, para emprendedores. ¿Y qué haces cuando llegas a una empresa y dices, bueno, analízanos esto astrológicamente para ver cómo va a ser este año, por ejemplo, o cómo... Claro, hay muchas cosas que te pueden pedir, ¿no? Desde decir, pues por ejemplo, queremos arrancar con esto, ¿no? Desde una fase nueva, desde cero, o a lo mejor es algo que ya nació en su momento, pero le queremos dar una vuelta de tuerca, ¿no? O que hay un problema, por ejemplo, también, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, porque del mismo modo que cada persona con su carta natal podemos entender por qué me está pasando esto a mí, aquí, ahora, de esta manera, ¿no? Que ya hablaremos. Que le da como mucho entendimiento, mucha paz a todos los niveles, pues lo mismo con una empresa. Es decir, porque ahora esta empresa está a tope, a full y lo está petando, o porque ahora mismo esta empresa está en quiebra, está en bancarrota o está ahí desde la cuerda floja. Claro, todo esto también hay que ver cómo los astros, cómo los planetas ahora están afectando a nivel general y a ti o a esta empresa en particular también. Y del mismo modo que incluso cuando quieres cerrar una empresa, tú dices, a lo mejor la quiero cerrar ahora o la quiero transformar o quiero hacer un cambio de ubicación. Y a veces no sale cuando tú quieres, porque no te acompaña la energía, el clima astrológico, no es lo favorable para eso que tú quieres. Y no es lo mismo un tipo de negocio de una cosa que de otro. No es lo mismo, pues yo qué sé, montar una especie de actividad tipo retiro espiritual, que es como más introspectivo y tal, a lo mejor como más de desconexión, que no algo que te empodere, un concierto o un super evento o algo macro o algo que te active mucho y te ponga más como la energía fuera. Entonces, claro, hay que ir viendo qué tipo de actividad se va a hacer, el tipo de persona que lo va a liderar o las personas que van a estar ahí pues dominando un poco el cotarro y las personas que van a asistir. Claro, es que todo esto tiene... Pero claro, cualquiera que le preguntes te diría, pero estamos a merced de lo que pasa a los astros, es una locura, ¿no? O sea, mucha gente diría, ¿cómo sí, es posible? Es que claro. Cuesta de aceptar, ¿no? Claro, el tema es que para mí nada en exceso es bueno, entonces claro, hay mucha gente que puede entrar en psicosis, paranoia, obsesión, no mover ni una ficha, adicción, claro. Y después las otras personas que utilizamos la astrología a nuestro favor y tampoco estamos, obsesionadas cada día mirando a ver los grados, dónde están los planetas. No, simplemente es algo pues desde más la conciencia, desde una aceptación y desde una visión como más holística que te puede ayudar en el día a día. Incluso muchas veces mis alumnos de astrología, mira, esta semana pasada, por ejemplo, hubo una compañera que me dijo, pero Anaís, pero tú miras cada día tus tránsitos o todos los planetas, cómo están y cómo te afectan a ti en el día a día. Y yo, obvio que no, o sea, sería una locura. Ahora, yo, pues como me dedico cada día a tema de formación, consultas o lo que sea, claro, yo ya tengo como la información de cómo están ahora los astros y como me sé mi carta, pues ya lo puedo hacer mentalmente. Y eso cuando una persona ya tiene un poco de soltura, ya lo sabe, pero no caemos en la paranoia de estar ahí viendo cada día, porque eso es una locura. O sea, tú no piensas, ahora mismo sería un buen momento para irme a duchar o para ir a comprar o para salir a hacer algo. No, esto no. Pero las grandes decisiones de tu vida, para mí, siempre tienen que estar acompañadas de esta información.
Claro, o comentábamos con Laura el famoso Mercurio retrógrado, que parece que se ha puesto de moda y entonces, bueno, hasta se hacen bromas, ¿no? En las redes Sí. porque parece que le echamos la culpa de cualquier cosa. Claro. O sea, tampoco puede ser eso la astrología, ¿verdad? No, claro que no, pero es que incluso hasta caemos en lo peor, Mercurio retrógrado. ¿Pero qué Vale. es? ¿Por qué se ha puesto de moda eso? Claro. ¿Qué es Mercurio retrógrado? Bueno, No tengo Mercurio ni idea. retrógrado, pero también podríamos decir el resto de planetas, menos el Sol y la Luna, que nunca pueden estar en retrógrado, en realidad es un efecto óptico desde el punto de donde nos encontramos ahora mismo, es decir, desde lo que supuestamente es el planeta Tierra, desde donde estamos, es un efecto óptico que parece que el planeta va hacia atrás, pero los planetas no van hacia atrás, o sea, la órbita nunca es hacia retrocede. atrás, claro. Exacto. Entonces, lo que te lleva cualquier planeta cuando está en fase retrógrado, ¿vale? Porque hay la fase directa, cuando supuestamente están hacia adelante, están avanzando, la fase estacionaria y la fase retrógrada. Incluso hay luego presombra, sombra, possombra, que también es ahí cerca de la fase de cambio de retrogradación a directo, y entonces nos lleva a revisar ese arquetipo, esa energía que tiene que ver con cada planeta, ¿vale? Entonces es un reajuste, un revisar, un como volver, digamos, como a mirar algo, ¿no? Entonces Mercurio rige, pues entre otras cosas, la comunicación, el entendimiento, lo que yo entiendo, cómo yo me comunico, cómo yo me expreso, y también, evidentemente, pues tema de lo que utilizas tú como herramientas para comunicarte, pues mails, llamadas telefónicas hoy en día, ¿no? Cartas, correos, los medios de comunicación, redes. Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que en época de Mercurio retrógrado suelen suceder pues malentendidos, que que habíamos quedado a las 4, no, era a las 4:30, ay, pero me dijiste sábado, no, pero el sábado que viene, cosas así, o un mail que no llega, o que se cae puntualmente durante un rato las redes, o sea, Claro. pero también es muy bueno, por ejemplo, si tú dices, vale, voy a ir, como también rigen los pensamientos, las ideas y los procesos de ordenar y asimilar y clasificar la información, digo, vale, ahora voy a hacer recapitulación y voy a escribir un diario, o voy a hacer un escrito sobre algo que sucedió, o voy a retomar papeles y cuestiones, documentación y papeleo y movidas de estas, que a lo mejor, yo qué sé, o puse una denuncia, una demanda, tal, y ahora tengo que volver a recopilar información, o sea, como temas que han quedado ahí como un poco apartados, pues venga, ahora volvemos a retomar. O por ejemplo, vamos a negociar si te vendo esto o no. Y se queda como, bueno, ya te diré algo. Pues Mercurio retrógrado es, ay, aquello que habíamos hablado y tal, entonces te lo vuelve a poner frente de ti, ¿no? Para que eso se vuelva como a retomar. O sea, que tampoco es tan malo y depende, o sea, y depende de que a lo mejor incluso oficio yo tengo, me puede ir muy bien. O sea, ni es tan malo ni es tan raro, porque al final es como la vida invitándote a, o sea, es como cualquier persona normal te diría, ay, pues mira, chicas, que la vida te está invitando a la reflexión, bueno, la vida o Mercurio retrógrado, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, es como ponerle un nombre a algo que sucede, porque sucede, Claro. solo que le ponemos un nombre, ¿no? O una descripción. Claro, muchas veces de decir, pues es que yo entendí esto o comprendí esto de esta manera y luego no es así, es de otra forma, ¿no? Y entonces eso pues te lleva al posible diálogo y demás. Y lo mismo Mercurio como el resto de planetas. Quiero decir que al final es algo que forma parte de la vida. Claro, claro, sí, por eso, bueno, por eso un poco se hacen, yo creo, esas bromas, ¿no? Pero que, como tú lo has explicado súper bien, es algo mucho más grande y mucho más... Y referido a eso, porque nos has dicho justamente ahora mismo cómo en todo caso esa información nos puede beneficiar, dinos 3 o 4 pilares importantes de por qué la astrología o nuestra carta astral nos puede acompañar en todo caso en comprender nuestra vida. Pues mira, te puede ayudar muchísimo, más que nada porque, bueno, en el día a día, ¿cuántas personas dedican pues X horas a la semana, al mes, a trabajar en algo que quizás no va con esas personas? Entonces, claro, lo primero, o sea, una de las cosas que puede como perturbar bastante o inquietar a muchas personas es ¿a qué me dedico? ¿Qué hago con mi vida? ¿Cuál es mi profesión ideal? ¿Cuál sería el trabajo donde me sentiría pues que estoy más en mi agua, ¿no? Entonces, a nivel de vocación y profesión,
es algo tremendo, ya sea para ti o, por ejemplo, que tengas hijos y que quieras pues asesorarles, guiarles, ayudarles en decir, bueno, pues yo desde mi punto de vista, porque al final el hijo hará lo que le dé la gana, porque por mucho que sea tu hijo, al final lo tienes que respetar, ¿no? Claro. Y tendrá que hacer su proceso y su periplo por su vida, pero en poder ayudar y guiar a personas para eso, ¿no? O sea, no todo el mundo sirve para todo. Somos excelentes en muchas cosas y pésimos en otras. Claro. Entonces, si tú quieres intentar meter con calzador aquello que no va contigo, que te requiere un esfuerzo titánico, que al final es una energía muy antitética a ti, a tu personalidad, pues claro, al final eso, pues aparte de que acabará somatizando y físicamente pues vas a acabar fatal. De hecho, la casa de la forma de trabajar, lo que es el trabajo y la salud, es la misma en astrología, curiosidades variopintas, ¿eh? ¿Cómo la casa? Sí, la casa 6, o sea, Ah, digamos que hay claro. varias casas en astrología que son los ámbitos y las áreas de la vida. Y la carta de, o sea, la casa de la salud también tiene que ver con el trabajo, en el día a día, las rutinas, entre otras cosas, ¿no? Están Entonces, entre las mismas claro, paredes, ¿no? si tú en el día a día estás haciendo algo que no va contigo, que no respeta pues tu ritmo natural de ser, de actuar, de cómo te organizas, pues claro, evidentemente eso no va a ser bueno. Incluso, Claro. por ejemplo, imagínate un trabajo que te exige que tengas que tomar decisiones rápidas, que seas muy impulsivo, que a lo mejor te pueda conectar más a un tipo más de actividad frenética, incluso de ansiedad. Hay gente que puede soportar alto nivel de presión y de ansiedad y demás en el sentido de que es como algo más fácil de integrar, y en cambio hay gente que a lo mejor tiene que decidir A o B y es como que ya, ¿no?, se colapsa y entra ¿no? Como ¡oh! qué incomodidad, no puedo y claro, le abruma. Entonces, claro, pues esa persona no está apta, ¿no?, para vivir un clima tan estresante continuamente, diariamente. Entonces ponle en un rol, en unas tareas que sean más afines y que lo pueda vivir de diferente manera. O sea que, número uno, un pilar que nos has compartido es, por ejemplo, no desperdiciar nuestra energía en talentos que no nos son propicios o en actividades que no nos favorecen. Claro, porque vas a tener que estar El doble. mucho más tiempo y al final no es algo que te va a proporcionar satisfacción. O sea, esto es tan fácil como ver los niños en el colegio. O sea, Sí, sí, los talentos naturales. claro, o sea, hay gente Lo ves, que... Hay niños que son muy buenos haciendo unas cosas, a lo mejor más algo más creativo, más artístico, ¿no?, más manual, y otras personas, otros niños, pues más lógico-matemático, o sea, otros tipos de inteligencias, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia lingüística, la inteligencia musical. No todo el mundo es bueno en lo mismo, ya desde niños. Entonces, respetar, ¿no?, porque para mí eso al final es como respetar y honrar de manera natural lo que tiene que ver contigo. Entonces, claro, eso puede causar mucha frustración, mucha rabia, mucha impotencia, minar tu autoestima, incluso si estás cada día haciendo algo que no va contigo. Entonces ese sería el primer pilar, Claro. o casi el único. Con eso ya es No, suficiente, pero ¿no? otra podría ser eso, proteger nuestra autoestima para no vernos fracasar tantas veces en la vida, ¿no? Claro, claro. Eso es que nos afecta. Deberían de incluirlo en la educación, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué Exacto. tal para el lado de la pareja, por ejemplo? Que es otra área que trae, bueno, tanto sufrimiento, tantos comentarios, ¿no? O Claro. tantas idas y vueltas en De la hecho, vida. este era el que iba también Claro. a decir, ¿no? Tema de, bueno, de vínculos y relaciones al Sí, final, ¿no? sí, O sí. sea, la pareja, pero pueden ser también los hijos, Las pueden ser con los familias. padres, ¿no? Al Eso se final, llama sinestría, ¿es correcto? la sinastría es... Sinastría. De hecho, bueno, hay muchas técnicas que podríamos ver como para entender por qué pasa lo que pasa o por qué no pasa cosas que quizás queremos con alguien, ¿no? Entonces, primero siempre hay que ver la carta, por ejemplo, de la persona A y de la persona B por separado, es decir, A y B. Por ejemplo, si es un tema de pareja, pues yo qué necesito para sentirme amada, querida, protegida, cómo entiendo que es el amor, cómo me gustaría y cómo yo valoraría pruebas de amor y de afecto de la otra persona, porque a lo mejor uno dice, yo te estoy diciendo todo el día que te amo, que te quiero, que me encantas y tal, pero la persona a lo mejor dice, bueno, menos decirme cosas y demuéstramelo más, con hechos, algo tangible, algo que en mi día a día yo vea que esto es así, que no se queda solo en plan... Pero eso las se palabritas. podría confundir con expectativas, ¿no? Es entender el otro o la persona que tengo enfrente cómo actúa según quién es decir, qué es lo que necesita, porque claro, tú evidentemente no vas a cambiar
a unos rasgos pues básicos, porque tienes como tu manera de expresar y de compartir. Sería un poco como no pedirle o no demandarle al otro lo que no puede dar. Exacto, o sea, también. Es por como su decir, signo. es que mi manera de darte amor es esta. Claro. Mi manera de que yo necesito que me des amor es esta, vale, pero entre donde tú estás y donde yo estoy vamos a encontrar un equilibrio, un punto de medio, una coherencia, una paz. Entonces, ese es el punto, ¿no? Porque de hecho, astrológicamente incluso Libra rige los vínculos y lo que es la pareja, ¿no? Cuando hay un acuerdo, una negociación, un diálogo junto con el otro. Entonces, claro, es una balanza, vamos a, no es decir, bueno, opuesto, por ejemplo, en un caso, yo no voy a decidir siempre dónde vamos a cenar, pues tendrás tú que decirlo también algún día para decir, bueno, hoy no me apetece ir al italiano, pero cedo, entre comillas, ¿no? Venga, va, por ti, pero otro día hacemos o vamos a donde yo quiero. Entonces es como ir buscando ese equilibrio y esa afinidad que podemos tener en ese punto de unión. Entonces vemos la carta A por separado, carta B por separado y luego las juntamos y hacemos lo que es la sinastría, como bien dices, que se trata de ver los puntos que pueden ser más de afinidad, más de compatibilidad de manera natural y dónde pueden estar los posibles conflictos o retos como unión, como pareja. No es lo mismo pareja que haya un tema sexual y más erótico que a lo mejor una madre con sus hijos, ¿no? Entonces hay que ver qué rol tenemos cada uno y ver, ¿no? La Pero relación. eso que has dicho de los retos creo que es muy clave. O sea, Claro. porque al final no todo es que no es que al primer agravio que haya tengamos que romper una relación, ya sea amorosa o de lo que sea, sino que hay veces que también hay que aprender a superarlos porque ambos aprenden, supongo. Claro, claro, porque lo que está claro es, y además eso astrológicamente es que se ve en cada relación, ¿no? El decir, ¿por qué nos hemos juntado justo en este momento? No antes, no después. Cómo ha sido ese inicio, desde dónde y cómo cada persona lo vive. Esto es lo mismo que si alguien dice, nos casamos, vale, la boda, todo el mundo tiene claro lo que es una boda, pero claro, una persona lo puede vivir desde un lugar y otra. Hay muchas personas que se casan por un interés, tema de papeles, temas una económicos, seguridad, claro. una seguridad emocional, porque quieren formar una familia, porque sienten presión familiar, porque... Por un condicionamiento, exacto. Claro, por un condicionamiento, por unas circunstancias, por un contexto vital muy concreto, ¿no? Entonces, para fastidiar al ex, o es que mil cosas, ¿no? Entonces, claro, es hacer, como yo siempre digo, ¿no? Que me gusta mucho hacer como de forenses, ¿no? Astrológicos, y es, bueno, una cosa es lo que la persona cuenta, lo que es la galería, pero luego otra cosa es a nivel astrológico cuál es la verdad, ¿no? Y a través de esto es muy interesante, ¿no? Ver la sinastría en el sentido de esto, pues dónde podemos casar más, dónde nos podemos llevar mejor, dónde va a surgir de manera natural más el posible conflicto y cómo lo podemos resolver, ¿no? Porque para mí no es solamente decir, bueno, es que aquí puede haber un poco de malos entendidos en el tema de la comunicación, ¿no? Como que sintamos que cada uno pues habla un idioma distinto y tal, ¿no? Pero cómo eso lo podemos resolver. Y luego hay lo que es la carta compuesta, que también es bastante interesante, que me hablaría de esas dos cartas juntas, A y B fusionadas, es la media, digamos que es como si naciese una nueva identidad y me habla el por qué y para qué nos juntamos. Es Muy decir, interesante. hay gente que a lo mejor dice, pues es que mi pareja es mi socio. Claro. O no, al final vivimos como cosas muy diferentes, ¿no? O sea, pues hago mi vida en pareja, en casa, pero luego tema de ocio, tema más social, lo hago solo con amistades o más con familia. Entonces, ahí vas viendo muchos detallitos que te pueden ayudar a entender por qué vives y te activa el otro de ti, de tu vida, unas partes u otras, porque tú al final es como decir, bueno, yo soy siempre la misma, pero ¿verdad que no actúas ni te sientes ni te sale lo mismo de ti cuando estás con una persona que con otra? Lo típico que alguien dice, es que esta persona me saca lo mejor de mí, o lo peor de mí, o me saca de mis casillas, o me conecta con mi espiritualidad. O parejas que se terminan y después ves, pero esta persona cambió completamente, como que volvió a su esencia, ¿no? Exacto. Entonces es súper interesante. Y luego hay otra cosa que se llama Carta de Davison, que también me habla de cómo esa relación va a evolucionar, de cosas que también pueden ser muy útiles. Y bueno, y luego, evidentemente, cada momento vital de cada persona, pues verlo también a nivel astrológico, ¿no? Porque, claro, a lo mejor imagínate que llevas 20 años con la pareja o 10 y claro, y tú no te sientes igual con la pareja
en un momento que en otro. Y la otra persona a lo mejor está muy bien, pero tú estás muy mal, porque estás pasando además por una crisis vital, de un tema a lo mejor que estás pasando por un duelo, eso te remueve muchas cosas, entonces es verlo como desde un punto más elevado, más holístico y Claro, más pero esto que profundo. dices justo, o sea, por ejemplo, de los años, ¿no? ¿Va en función de tiempos o de que es algo que tenía que pasar, pero la astrología no sabe cuándo? O sea, es como, no, ¿pasará a los 10 años o pasará porque tenía que pasar? Claro, eso es muy O porque tengo interesante. algún retrogrado por ahí. Exacto, o sea, voy y ve, claro, porque encima ves cosas que se repiten una y otra vez, en parejas o en relaciones o en lo que sea. Entonces dices, bueno, ¿es por los tiempos o...? Claro, es muy interesante esto porque aquí abrimos como una buena Otro- caja de otro mundo. Pandora, ¿no? Pero claro, el tema de la astrología, y para mí esto es lo fascinante, es... no es tener una bolita de cristal mágica que tú ves absolutamente todo con lupa y decir, vale, este día, esta hora, este minuto, yo voy a ir pasando por esta calle que está Claro. delante de este parque. Claro, que eso es lo que y llaman esta persona astrología me va a predictiva, decir- ¿no? Claro, Que como eso es lo decir- que muchas personas querrían, Claro, pero no es así. todo. ¿no? O Claro. ¿qué día exactamente voy a encontrar a mi pareja? Pareja. ¿Dónde? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué ropa va a llevar? No, 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 no. O sea, la astrología predictiva no existe. Sí existe, pero no con el detalle que muchas veces se banaliza, como diciendo, es así y ya está. Ya. No, o sea, hay un margen de posibilidades que van a suceder. Y sobre todo, aparte del hecho en sí, es como tú lo vas a vivir. De hecho, yo en mi carta natal, aunque, por ejemplo, imagínate, si yo tengo hijos, cada hijo tiene su carta natal, pero yo veo en mi carta natal cómo es la presencia de mis hijos para mí. Claro. Mi madre, mi pareja, mi padre, mi hermana, mi hermano, mi primo, el perro de la vecina. Yo todo eso puedo ver qué función. hay. Sí, o sea, todo eso, cómo me afecta a mí en mi día a día en cuanto a lo que yo valoro respecto a eso, ¿no? O sea que no sería como decir, vale, en mi carta natal veo exactamente la carta natal de mi madre, pero veo, digamos, su presencia, cómo me afecta a mí, cómo yo vivo, digamos, ese arquetipo, que ese arquetipo Claro. sería pues el arquetipo de Cáncer, de la luna, que es pues quien supuestamente es esa figura nutricia y maternal De la que madre. te acompaña en la vida, ¿no? Entonces es muy interesante ver todos esos procesos y más allá de los detalles en concreto es cómo yo voy a sentir eso. Imagínate, por ejemplo, para bajarlo a tierra, un caso, ¿no? Urano, por ejemplo, a nivel de tránsitos, lo que te hace es que te descoloca, ¿no? Es algo como algo nuevo, inesperado, pero a la vez es bueno porque te libera. Bueno, para mí todo puede ser muy bueno, hasta lo peor, la peor experiencia de tu vida puede ser, vamos, un antes y un después, ¿no? Entonces, claro, cuando es Urano el que está en juego, ¿no? Dentro de tu carta, que nunca va solo porque siempre está todo conectado, ¿no? Eso está Pero- para todos igual. Sí, esto para todos, Ajá. ¿no? O sea, todos tenemos a Urano en nuestra carta natal y Urano siempre está en algún lugar de nuestra carta natal, pues transitando, o sea, Ajá. moviéndose por ahí. Entonces, claro, por allí por donde va a estar, digamos, como descolocándote y trayendo como aires nuevos, ¿no? Como renovación, revolución. Entonces, claro, imagínate que te entra, pues yo qué sé, en el área de la familia, ¿no? O del hogar, de tu casa, pues sabemos que van a haber cambios. Ahora, ¿qué cambios? Pues depende, porque si es algo nuevo que te descoloca, puede ser algo nuevo que te descoloca a ti, pero no a ella o no a mí. Claro. Es decir, que es según tu sistema, según lo que para ti te descolocaría. Claro, imagínate que alguien dice, no, yo es que vivo siempre en el mismo sitio, tengo una vida como muy regular en este sentido, como muy asentada, y claro, ahora que tenga que estar cambiando a lo mejor de casa por X motivo 3 veces al año, ya esto es como, wow, un antes y un después, y a lo mejor otra persona con una vida más nómada o como más viajante, dices, bueno, si es que esto es mi día a día. Claro, depende de quién eres tú y cómo está configurado y organizado y orquestado todo ese tema en tu vida. Claro, yo me imaginaba mientras hablabas, por ejemplo, en dos mujeres, a lo mejor mamás, ¿no? A lo mejor una, por ejemplo, ese cambio, le dice, bueno, no, quiero volver a trabajar, quiero otra vez salir del hogar, ya mis hijos crecieron, entro como... Y otra puede ser
el opuesto, a lo mejor, bueno, he trabajado tantos años, quiero estar más en mi casa, ¿no? O sea, el mismo tránsito puede ser Claro, para claro. cada persona algo diferente. Claro, Y por eso. Lo has explicado muy bien. Claro, es el mismo tránsito, supuestamente. Por eso a mí no me gusta demasiado, ¿no? Incidir en temas un poco como el telediario astrológico del Claro. turno, porque hay que ver tu carta. Es decir, que sí, que ahora que Júpiter que pase a Géminis y tal, sí, vale, bueno, es que va a estar un año ahí, quiero decir, pero ¿cómo me afecta esto a mí aquí, ahora en mi carta? ¿Cómo me puede cambiar este próximo año? Claro, Entonces, pero eso esto es lo interesante. Esto que dices de cómo te afectan las cosas, o sea, en realidad todo lo que te afecta durante toda tu vida está astrológicamente certificado, porque si no, influirían demasiado los condicionantes culturales, tu entorno, tu religión, o sea, ¿sabes? Influiría demasiado eso y sería como, ¿es por la astrología o es por mi entorno cultural que no me afecta este problema? Claro, es que el entorno, la religión, tu familia, el poder adquisitivo que tuviese tu familia en el momento en que tú naciste, no es lo mismo nacer en la familia real que en una familia del Congo, Sí. o sea, todo eso te va a influenciar. Pero está orquestado por evidentemente. la astrología, Pero claro, por los astros. por supuesto, claro, siempre tiene que ver tu esencia con todo lo que tiene que ver con tu condicionamiento, que eso también se ve, evidentemente, teniendo la hora y el minuto, eso es lo que se llama el sistema de casas, por lo tanto podemos analizar pues tú cómo vives pues todas las áreas de tu vida, la parte económica, la parte de ideas, la parte filosófica, la fe, los vínculos fraternales, las amistades, la sexualidad, todo, los proyectos, todo. Entonces, claro, se trata de ir uniendo toda esa información que tiene que ver con mi contexto, mis escenarios de vida y la carta natal como posible despliegue junto con todos los momentos de vida que voy a ir teniendo. Entonces, claro, evidentemente todo te afecta. Por eso, cuando alguien, si ahora dijésemos, venga, vamos a traer aquí una carta natal de alguien, yo no tengo absolutamente ni idea si yo no tengo claro el contexto vital de esa persona y el punto de conciencia Y sus preguntas, o claro, sus dudas. es decir, claro, puede ser una interpretación tan amplia que, claro, yo ¿cómo voy a ayudar a esta persona si yo no hablo con esta persona? Por eso para mí no tiene sentido pues que alguien coja y de manera como, bueno, como Sí, neutra... lea la carta y... Es como te bajas un informe de estos de internet, de libro, en plan manual, la teoría, pero ya está. Pero es que eso no es hacer astrología. O sea, eso es tener información astrología, ir enganchando como copiar y pegar, sí, cosas que van a estar correctas, pero claro, luego tú tienes que hilar todo. El don del astrólogo precisamente es unir, el tejer todo ese entramado de información y eso es lo bonito, ¿no? Y eso es lo que no te puede hacer una máquina. Eso necesitas interactuar con la persona. No le he preguntado a ChatGPT qué opina de la... ¿Le has preguntado a ChatGPT en algún momento? No. Habrá que preguntar, a ver. Pero por mucho que te hable de manera aislado, claro, no puedes interpretar cosas aisladas sin tener en cuenta todo. Y tú, evidentemente, evolucionas con el tiempo. No eres la misma cuando tenías 20, que 30, que 40, que 80. Y todas esas cosas te van calando y tú puedes, desde tu libre albedrío, pues tener una evolución hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, incluso, es más, yo tengo este potencial, esta semilla, ¿no? Como este poder dentro de mi carta. O yo bien lo asumo y lo tributo en primera persona como la gobernanta, la reina, la que tiene las riendas de mi vida y la que dirige y la que manda cada día, o sí, como eso tiene que ver conmigo, todo absolutamente lo que te pase en la vida, lo vas a traer por esa energía. Es decir, que vas a traer a personas, a situaciones, a contextos que siempre tienen que ver con tu vida, pero como tú estás negando, estás poniendo en sombra o lo que sea, o que no estás conectando con eso, la vida te lo va a traer para que lo vivas. Será a través de la pareja, a través de la madre, a través del perro, a través de tu jefe, de quien sea, pero eso siempre tiene que ver contigo. O sea, esto de decir, ay, es que pobre, que mira, es que me ha pasado esto, voy de víctima. No. Esto siempre tiene que ver contigo. Hasta lo peor que te puedes imaginar, lo más atroz, lo más doloroso de la vida, todo siempre tiene que ver contigo. Y si tú logras comprender eso, para mí es que es una paz, o sea,
Es como decir, bueno, evidentemente todo hay un proceso porque tendrás que, bueno, que vivir pues cosas tristes, cosas duras, cosas dolorosas, pero lo haces desde un lugar como no solamente de fe y de confianza, de decir, bueno, pues mi alma lo eligió, o bueno, mi ser superior así lo ha querido. No, 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 es como decir, vale, aquí ahora tengo la prueba física, como empírica, de poder decir, como la prueba científica, la prueba de algodón, de decir, vale, es que esto pasa por esto, por esto, por esto, esto, por esto, por esto, por esto. Y para mí esto es un alivio brutal. Bueno, ahora que porque, dices ciencia, claro, ¿es ciencia o es pseudociencia? Para mí es Ok. una ciencia. De hecho, se dice, o entre los astrólogos siempre decimos, el día que la ciencia reconozca la astrología será un gran día para la ciencia, no para la astrología, porque nosotros Ajá. ya lo vamos viendo en el día a día. Entonces Qué yo bueno. es que todavía no he visto algo que, por ejemplo, a una persona le haya pasado de manera muy contundente y eso no esté reflejado a nivel astrológico. En la carta natal no vas a ver nada. Hoy, por ejemplo. Pero luego, claro, de esa carta natal, que es la carta madre, hay como mínimo, y según qué tipo de horóscopos veamos, pero hay más de 467 cartas más. O sea, imagínate todo el pastizal que hay ahí para analizar, para desglosar, para ahondar ahí en esa información. Y cuando tú ves eso, dices, wow, es que todo encaja, porque los grandes acontecimientos, sobre todo los que tienen como, bueno, como un alto impacto emocional, eso está ahí reflejado. Inicio de una relación sentimental, inicio de un trabajo, cierre de una empresa, por ejemplo, muertes, cuando alguien se muere, aparte cuando te mueres tú, evidentemente, pero cuando alguien un ser muere, querido. un accidente, no sé, un robo, una enfermedad, una operación, una boda, todo esto, una mudanza, un viaje que te cambie la vida o que te abra los ojos o todas estas cosas, es que están ahí, están al alcance de todas las personas que así quieran conocerlo. Pero claro, tienes que atreverte a Asumirlo, dedicar, digamos. sí, asumirlo y a dedicarle tiempo, amor y cariño, porque esto no se aprende en 2 días. Es como yo siempre digo, bueno, tú puedes tener unas nociones, sí, puedes saber un poco la teoría, sí, pero luego tienes que saber llevarlo a la práctica. Que eso es lo interesante y esto ya requiere, pues bueno, como todo, esto es como al final un idioma, ¿no? Al final la astrología es, para mí, el lenguaje del cielo y si tú lo entiendes, el cielo te habla constantemente. Pero tienes que dedicarle disciplina, perseverancia, un tiempo, un amor, un cariño y en base a eso pues ya irás viendo resultados. Pero claro, digamos que no es difícil, es algo que todo el mundo puede aprender, pero no todo el mundo, para mí, va a llegar a ese punto porque no todo el mundo tiene la paciencia para desglosar, ahondar y mirar, mirar y mirar y mirar, porque esto son horas y horas y horas. Y lo bueno también, al menos, y eso es, vamos, casi que de lo que más me apasiona, aparte de poder ayudar a las personas, que nunca se acaba. Es algo que es un viaje. Es siempre evolutivo. ¡Wow! Porque cuanto más sabes, siempre hay cosas que te sorprenden, siempre hay nueva información, siempre puedes verlo desde diferentes puntos de vista, o sea, eso es lo enriquecedor, que siempre hay más y más, y es como el estar nutriéndote y el estar ahí desvelando misterios y viendo siempre a lo mejor la carta, porque yo, incluso mi misma carta, es como yo voy evolucionando, voy viviendo cosas y voy como redescubriendo mi propia carta desde diferentes lugares, desde diferentes momentos, y es fascinante. Y eso lo puedes hacer con cualquier carta y me parece brutal. A mí me gustaría que hablemos, porque bueno, aquí en Vida Magna siempre tratamos de llevar esa inspiración para que todos cumplamos nuestros sueños, ¿no? Y ahora creo que hay mucha gente que tiene, bueno, esa ansia de libertad o de libertad financiera o de cambiar de actividad, de profesión. Y tú nos has hablado mucho también, bueno, de que la carta nos muestra ciertas, podemos decir, condicionantes o limitaciones, ¿no? Entonces, contando nuestro libre albedrío, ¿quién, por ejemplo, alguien que a lo mejor quiere ponerse a emprender, pero dice, mira, la carta realmente tú solo no te va a ir bien porque no tienes ese, no sé, ¿qué necesita el emprendedor? ¿Un Tauro? ¿Qué necesita? ¿Un Claro, Aries? esa es Bueno, una pregunta que muchas veces Pero- me suelen bueno, preguntar. pero la termino, ¿no? O sea, esa persona me gustaría que nos des 2 o 3 tips
¿de qué puede hacer? O sea, si buscar un socio con determinadas características, si de alguna manera, por ejemplo, buscar el elemento que él no tiene en su carta. A ver, cuéntanos, porque siempre tratamos de poner acá un poquito de aliento de que al final tenemos un montón de condicionantes, pero todo se puede. Y siempre y Claro. cuando sea el momento. Porque habrá Claro, para quien bueno, no sea el pues, momento. decir, pues pensemos que el momento ha llegado, pero Claro. ¿qué puede hacer? Claro, pensemos que los astros están Exacto, favorables para exacto. que esa persona pueda pues iniciar su proyecto. Quiere Vale, dejar el banco y ponerse su centro holístico, pero perfecto. no tiene perfecto. la carta muy a condición. Claro, primero tendríamos que ver el tipo de carta de la persona, ¿vale? La persona en cuestión. Sí. Si es una persona que tiene más tendencia a trabajar de manera más individual o en equipo o con un otro. Porque claro, eso es diferente. Eso ya hay gente que es más adaptativa o gente que es más individualista. Y Entonces, puede esto- variar en épocas. O sea, alguien que sea más adaptativo ahora o más solitario ahora, pero menos Normalmente, en el claro, futuro. si ya se trata de tu proyecto y al final no Sí. quieres algo que dure un año, sino algo como un proyecto de vida, que sea como, bueno, como un caminar mano a mano, ¿no? Con tu proyecto. Al final, de hecho, un proyecto, cuando iniciamos algo, cuando gestamos algo, vuestro proyecto, por ejemplo, es vuestra casa 5. La casa 5 es la casa de los hijos, pero también es lo que parimos, lo que gestamos, es como nuestra autoexpresión creativa y artística. Entonces, lo que digamos como que nace de mí, desde mi coherencia, desde mi corazón, eso es mi casa 5. Entonces, claro, el ver si yo, según mi carta natal, tengo como una tendencia más a querer, por ejemplo, tomar mi camino de manera más individual o más con alguien, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, vamos a poner como el tip básico como de emprendedor, ¿no? Como de alguien de liderazgo y alguien que se quiere montar su chiringuito, Sí. en plan autónomo, claro. Sí. Esto ya requiere más Marte que Venus. Entonces tiene que tener una carta natal en la que se potencie ese tipo de energía. No quiere decir que tenga que ser Aries o que tenga que ser Escorpio, porque Marte precisamente es el planeta que se asocia con estos dos signos, pero sí que tiene que tener más acción, más poder para poder tomar decisiones, porque al final el empresario, el autónomo, está frente al peligro, tiene Claro. que estar tomando decisiones, tiene que estar Arriesgando todo el tiempo. apostando, coraje, valentía. O sea, si tú tienes miedo, es como decir, es que bueno, da igual, Marte es, aun con miedo voy, aun con posibles inseguridades voy, y luego ya haré ajustes, ya, pues no sé, reestructuraré, ya daré un punto más de estabilidad, de seguridad, pero al fin y al cabo tengo que caminar y tengo que avanzar y tengo que ir. Entonces, claro, quien no tiene tanta energía así, pues claro, normalmente ahí ya va a ser lo primero que va a cojear. De hecho, claro, si yo, por ejemplo, busco más una estabilidad, una seguridad, un adaptarme en plan más, imagínate, funcionario, un trabajo estable, seguro, un contrato indefinido, esto es algo más venusino, o sea, yo me adapto, me acompaso más. De hecho, o sea, y sin entrar en temas de feminismo ni más temas de hombres y mujeres y tal, pero normalmente ¿quién emprende más? El hombre, y la mujer es normalmente la persona, ¿no?, que suele estar más como adaptándose o como conformándose con otro tipo de condiciones, ¿no? Porque a lo mejor valora, pues, no lo sé, que en un momento dado, si lo necesita, pues que pueda tener esa seguridad de que puede coger, irse del trabajo, ir a buscar a los niños porque se han puesto malos o porque les ha pasado algo, o, ¿no? En cambio, el hombre, de manera natural, es como el que está del otro lado, ¿no? Que eso quizás no es que no lo valore, pero tiene como de manera natural otro impulso. Entonces, ese es el que, digamos, se encajaría más con el prototipo de autónomo y de emprender, porque al final es una apuesta, ¿no? Es como decir, bueno, sí, yo lo tengo todo como incluso la persona más mental o más planificadora y que tenga como ahí, sí, este plan de viabilidad en el proyecto va a ser la hostia, ¿no? Pero luego, claro, igual no tienes los ingresos cuando tú querías o cuando tú esperabas o haya imprevistos. Entonces, claro, tú necesitas actuar rápido, necesitas pasar a la acción, necesitas a lo mejor pues hacer cosas que si tienes otro tipo de energía te va a costar más.
Entonces es como apuesto, y si apuesto, voy, y si me caigo, pues me levanto, ¿no? Claro, eso... de hecho con lo del podcast teníamos miedo también porque decíamos, fíjate que es una tendencia en la cual hay muchísimo más hombre que mujeres y además de 2 en 2 ellos y qué tal, y venga los chicos Sí, con los sí. podcasts, que chicas también. Y entonces nos planteábamos, será también porque es verdad que es difícil también sostener hay ciertos trabajos y ciertas tareas que tienes como que necesitas una energía. Eso está regido por nuestra feminidad o incluso por nuestra... predominan la masculinidad en nosotras o porque astrológicamente estamos hechas para eso. Entonces teníamos todas esas dudas alrededor de eso. Claro, habría que ver, ¿no? Desde qué lugar lo estáis haciendo, porque bueno, la carta de Gaby sí que me la sé, la tuya, ¿no? Así que luego estamos ahí analizando, despellejando astrológicamente, pero claro, claro, sería como, o al menos por ejemplo la de Gaby, sí que es un tipo de perfil en el que predomina mucho la libertad, ¿no? O sea, sirve para eso también, ¿no? Hay veces que es como, sirves para esto y ya está. Claro, hay gente que necesita sentir que es libre en el lugar de trabajo donde se encuentra, ¿no? Y quizás no eres tú la jefa o el jefe, pero dentro de tus funciones tienes mucha potestad, tienes mucho poder de acción, tienes mucha capacidad para sentirte libre. Pues a lo mejor, oye, ya te encaja eso. Entonces, claro, algo que te permita la flexibilidad, la independencia, el que si tienes ideas locas las puedas llevar a término. Hay gente que es como decir, uy, no me hagas pensar porque me colapso, porque no, tú dime cómo lo hago y yo... R que R, o sea, replico esto, mejoro, optimizo este proceso, ¿no? Rentabilizo los recursos que tenemos, pero hay gente que es, no, a mí esto me cansa, a los 2 días estoy ya que me subo por las paredes, entonces dame algo que sea retador, innovador, que pueda sacar todo mi ingenio. Entonces es ir viendo todo esto, ¿no? Pero sobre todo también incluso... Quien tiene muy claro cuál es su identidad y como algo como de decir... Es difícil que yo me pueda acompasar a un otro, que me pueda identificar con el otro, eso requiere más de individualidad y más poder de acción. Entonces, ese, por ejemplo, no le conviene asociarse en ese caso, más vale que vaya solo. Claro, exacto. En cambio hay gente que le va muy bien asociarse, que tenga colaboradores, que se sienta apoyado, que no recaiga todo el peso en esa misma persona. Entonces, claro, hay que ir viendo cada caso. Antes de la siguiente pregunta, quiero corroborar que a pesar de haber estudiado 2 carreras, en toda mi vida nunca trabajé bajo las órdenes de nadie. O sea, siempre fui como independiente, ¿no? Ahora que lo dices me doy cuenta, claro, nunca... Claro, o si esa libertad. Hecho eso, tendrías que haber sentido como que estabas a dirigiendo, tu bola. claro. Que dices, bueno, sí, no es mi empresa, pero yo estoy aquí, yo dirijo, yo me lo decido. guiso, yo me lo como. Ese es el tema. Claro. Entonces, a mí me parece fascinante y vamos, te aplaudo y bueno, a las dos, este tipo de proyecto. Laura porque, todavía no puede contar porque está empezando su historia de vida, pero yo como ya estoy más a la vuelta. Pero eso nos permite como comprender la situación desde ambos puntos de vista, lo cual nos gusta mucho también porque yo que he estado en contacto más con el mundo laboral, también tenía la función ahí porque hay algo que también me gusta mucho de ese mundo laboral, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí investigando y en autoconocimiento. Pero hablando de libertad... Y algo que nos encanta también aquí en Vida Magna es el tema de la libertad financiera. La mayoría de astrólogos que conozco, Anaís, bueno, es un poco hobby, han empezado como hobby, bueno, entiendo que como cualquier actividad que te guste, pero tú vives 100% de la astrología. Sí. Bueno, y yo eso... no tengo ningún... Yo ya dejé todos mis posibles contactos y bueno, todo lo que tenía que ver con mi antiguo trabajo, que bueno, yo estudié dirección hotelera, entonces bueno, hice la carrera de turismo y al mismo tiempo era como 2 carreras en una de especialización en dirección hotelera. Entonces, bueno, sí, me podría haber dedicado, si hubiese querido en aquel momento, pues dirigí hoteles, me metí más en el tema de la dirección de restaurantes, acabé siendo directora de restaurante durante varios años, directora de eventos gastronómicos internacionales, más como por ese sector. Pero pasaste, ¿no? O sea, tuviste una transición de una a otra. Sí, evidentemente. Cuéntanos cómo fue esa transición. No estaba a disgusto, porque hay muchas personas cuando hacen un cambio así tan radical y tan heavy en su vida, pues
como que pasan como esa noche oscura del alma, esa crisis existencial del vacío, de decir, esto no es lo que yo me imaginaba, no me gustaba. No, la verdad es que en mi caso pues se me daba muy bien, estaba muy bien valorada, me gustaba, tenía altas expectativas dentro de, bueno, de las empresas donde estaba, de todo lo que sentía que podía hacer y, bueno, cómo quería crecer, y a nivel internacional también habían ahí proyectos muy, muy chulos, muy interesantes. Pero claro, cuando la vida te dice de manera tan contundente, tan clara. Claro, bueno, aquí entramos en tu no historia, es, claro. Claro, cuando te dicen por aquí no es, y te lo dicen una vez, y te lo dicen dos, y te lo dicen tal. Entonces ya dices, bueno, está claro que algo me está diciendo la vida. Quizás no tengo claro de momento, con toda la seguridad, qué me están diciendo, pero sé que por aquí ya no es, ¿no? Entonces ya relegué de todo eso y al final lo que nació como el héroe del viaje no fue más al final que el hacer lo que yo quería, lo que yo en ese momento y en ese momento de transición me nacía hacer de manera natural, por un autoconocimiento, por un placer, por, bueno, por algo como para mí, ¿no? O sea, sin pensar en ningún momento monetizar nada, ni vivir de esto, ni hacer un cambio de profesión, de nada, cero. Pero bueno, yo lo vivía con tanta ilusión, con tanta energía, con tanta pasión, que claro, eso yo lo transmitía a otras personas y les pedía, pues, oye, mira, me he formado como coach, te puedo hacer unas sesiones de coaching gratuitas, me permites que te grabe porque tengo que enviar los audios para que los profesores me evalúen, para que me den el título y tal, no sé qué. Ah, sí, sí, claro, por Pero supuesto. tuviste un momento, ¿no? En el que decías, tarde o temprano quiero cobrar por estas sesiones, quiero sostenerme Claro, con es que el tema era cuando al principio yo lo hacía esto, digamos, como para prácticas, o sea, primero lo hice por prácticas, Claro. luego lo fui haciendo como por amistad y para ayudar y tal. Y entonces ya luego la gente decía, ay, me ha gustado, me ha servido y me ha encantado. Quiero que se lo hagas a mi hermana, o quiero regalárselo a mi madre, o quiero, yo qué sé, que puedas ayudar a una amiga que sé que le va a ir bien hablar contigo y tal. Y entonces ahí ya, pues ya comencé a cobrar y tal. Y claro, y fue poco a poco, del boca a boca. Yo no tenía redes sociales, bueno, nunca he tenido redes sociales, el WhatsApp y ya está. O sea, no tenía Facebook, no tenía Instagram, no tenía Telegram, no tenía nada de nada de nada, no tenía web, o sea, cero. Y fue del boca a boca y de las recomendaciones, ¿no? Que al final es la mejor propaganda y publicidad y tema de marketing que puedes hacer. Y fue así, como nació, ¿no? Sobre todo, pues esto, de todas las técnicas de las que yo me formé, pero sobre todo la astrología, que fue como mi base y siempre lo he aplicado a todo, ¿no? Al teatro terapéutico, al tantra, incluso temas de feng shui, tema de coaching, astrología y coaching, todo lo que he hecho siempre ha sido como la base, que para mí ha sido como la revelación de mi vida, o una de las grandes revelaciones y, bueno... es que no encuentro palabras a veces para describir lo que para mí ha sido la astrología y fue así, del día a día y de ir ayudando a la gente, de ir haciendo consultas individuales y ya luego me dijeron, ay, pues me gusta cómo lo haces porque lo explicas muy bien, nos entendemos muy bien cuando explicas esto y lo otro, tal, y por qué no nos enseñas, y por qué no haces un curso, y por qué no haces una formación, y por qué tal, y fue propuestas de la gente. De hecho, todo lo que me han... dicho en un momento dado, es lo que luego yo he plasmado y he creado. No es que diga, venga, estoy aquí, me inspiro, voy a hacer un curso de esto. No, es por la gente que me lo ha pedido y al final digo, pues bueno, pues si a la gente le interesa y les ha servido, pues si a una persona le ha servido, ¿por qué a otras personas? O sea, había una gran no? demanda, claro. Sí, claro, sí, o sea, funcioné un poco como por demanda de decir, pues mira, pues a lo mejor yo, esto que dices, pues sí, estaba en mi mente, pero a lo mejor más adelante. Pero son esas personas en ese momento clave que te dicen, Anaís, tienes que hacerlo ya y me gustaría, pues ya, lo antes posible. Y dices, pues es como un reto, es como un desafío decir, por supuesto, pues venga, me voy a poner en ello, lo voy a poner todo aquí, toda la carne en el asador y venga, cuando tenga esto ya montado y acabado, os lo comunico. Y entonces, pues así es como ha ido avanzando todo y bueno... Bueno, y hablando de retos y de cómo ha ido avanzando, ¿es Anaís la astróloga de Dior? Bueno, de hecho, fíjate. A ver, esa historia de Dior, Eso... la casa de París, estamos hablando, sí, ¿no? Cuéntanos eso, por favor. Cuéntanos esa historia. Bueno, a ver, esa historia es como de cuento de hadas, ¿no? Porque dices, a ver, claro, yo
no sé vosotras, pero yo no suelo comprar productos ahí. Tampoco, pero estamos dispuestas a averiguarlo. Sí, ahora bien. viene la vida magna. Entonces, claro, lo primero de todo, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Que una empresa como Dior, ¿no? Que estuviese ya de entrada interesada en la astrología. Espera, ¿no? cuéntanos Es que- cómo es eso. O sea, Entonces, ¿qué pasa? Perdón, pero tema- ese es el cambio que yo veo en el mundo, ¿no? Sí. Como tú dices, una empresa como Dior interesada en la astrología. Claro, claro. Y claro, eso como que fue algo que me descolocó, ¿no? Y yo decía, ¿y cómo puede ser que tengan tanto interés? Porque una cosa es hacer a lo mejor un diseño puntual de un pañuelo, de un bolso, de algo de ropa, de un complemento, y otra cosa es ya como algo mayor, ¿no? Y claro, y indagando, claro, yo hice ahí pues mi investigación, conseguí la carta de Christian Dior y claro, resulta que él ya, bueno, de hecho ya en su biografía oficial él ya lo comentaba, que, bueno, por una serie de vivencias que él tuvo, era como muy abierto a precisamente este tema, ¿no? Tema de numerología, de tarot y de astrología. Y la astrología la utilizaba. Y de hecho, bueno, cada persona puede pensar lo que quiera, pero lo que no podemos decir que no es exitoso, ¿no? Exitoso, O sea, por supuesto. cuando hizo los primeros desfiles, la primera colección, la presentación, todo, o sea, ha sido un éxito. O sea, Bueno, y muchos famosos tocan también temas de astrología, Sí. diseño humano, o sea, muchos temas que lo tienen ahí como medio escondidito, pero... Claro, exacto. O sea, porque, como dijo Benjamin Franklin, los ricos conocen la astrología, los multimillonarios la utilizan. La utiliza. Entonces, no es casual nada de lo que ocurre, y más en las altas esferas y los grandes empresarios en la bolsa, las grandes empresas. De hecho, si analizamos las cartas natales de fundación de Rolex, Coca-Cola, Microsoft, Apple, bueno, las grandes, Sí, dices, sí. bueno, es que podrían haber escogido una mejor hora, un mejor día, es que es brutal. Bueno, pero cuéntanos, Anaís, Eso, ¿está en su que casa? queremos saber, Seguimos. pero ¿qué pasó? ¿Te contactaron? Sí, me contactaron, bueno, es una larga historia, pero bueno, sí, el resumen, me contactaron porque querían hacer una presentación. ¿vale? Pero espera, Que cuando dices así me es como- contactaron es como, ¿qué vi? Anaís está en su casa y le llama a quién. Le escriben por Instagram, le llama a Bueno, alguien. me llamaron por teléfono a través de un contacto que le había dado, bueno, estaban buscando Un poco boca a varias boca. personas, o sea, no era yo la única, digamos, como Posibilidad. candidata, ¿vale? Estaban mirando varias posibilidades y demás, y entonces, bueno, pues me hicieron pues que les enviase pues... un Posibilidades tema para de- que un casting que se abría, un evento, un qué. Sí, era como, digamos, un casting que estaban haciendo, como una candidatura, como una recerca, como una búsqueda, ¿no? De persona que pudiese, pues, dar a conocer la astrología, que pudiese hablar en propiedad, es decir, que alguien que entendiese la astrología, no es que solamente haya oído hablar ni que sea buena comunicadora, sino que se dedica a ello, para poder hacer una presentación, enlazar el tema, pues, de lo que querían hacer, que era una presentación para gente, pues, de, bueno, de... Una presentación de una colección o algo. de una colección que había, en el que, bueno, en esa colección había muchos artículos que referían a temas de astrología. Eso, o sea, había diseños que Claro, referían a la muchos. astrología. Porque esa es otra, o Yo sea, algo la- de eso sabía. Claro, por eso. Claro, había muchísimos, O sea, que no muchísimos. los habías hecho tú ni asesorado tú, que ellos ya esa marca la No, tenían. ellos ya lo estaban Claro. haciendo porque se estaban basando en, bueno, en una serie de cuestiones de Christian Dior del pasado, y entonces ya habían hecho algunas colecciones que tenían que ver con temas de cartas del tarot, de temas de astrología, signos del zodiaco, incluso en joyería también. sí. Es decir, que estaba eso, claro, yo entré en la tienda y comienzo a ver un montón de cosas por un Guau. lado y por otro lado astrología, y digo, ¡qué maravilla! Entonces era como, ¡wow! ¿no? Bueno, entonces Qué- ganas qué la bueno. candidata, digamos que la selección, te Sí. seleccionan a ti. Bueno, ya- me hacen también, digamos, como Entrevistas la entrevista o- en directo, Vale. querían ver mi imagen, mi presencia, Ujú. porque eso también es algo que se valora, ¿no? Claro, en claro, ese claro. ámbito. Y ¿Dónde en ese era? ¿Para tipo- Madrid o Barcelona. Barcelona? Sí. Entonces, pues bueno, en la boutique que tienen y... Que y está bueno, en ya la en Paseo de en Gracia. Paseo de Gracia. Sí. Entonces, pues bueno, pues era como algo súper retador de decir, wow, personas que a priori no están interesadas en astrología o que no tienen ni idea, porque claro, si yo doy una charla, una conferencia, un taller, una formación, ya es gente pues que
sabes que están abiertas. Sí, que ha venido para eso, claro, digamos, de alguna y que me manera. han elegido a mí, pero claro, es como un acto oficial, un evento importante de esa categoría. Y Venía gente de fuera también. Sí, claro, claro. más mujeres que hombres, ¿vale? Pero bueno, había un poquito de todo. Influencers, otros diseñadores, había un poco de todo allí. Bueno, más que influencers era gente que, bueno, que eran, digamos, como clientes, tal vez. clientes muy VIPs y, bueno, y gente pues que digamos que eran como muy selectos muy selectos, sí, como muy bien elegidos pues para el tema de esa colección que iban a hacer, ¿no? Entonces, claro, no me dijeron en ningún momento tienes que hablar esto, tienes que decir, es decir, evidentemente, Te dieron libertad. Sí, me dieron totalmente libertad, confiaron en mí, me dieron ese voto de confianza, cosa que me pareció fascinante. Qué guay. Y claro, y luego, pues antes, eso sí, antes del evento, pues yo les envié lo que más o menos iba como a decir, aunque no iba a estar leyendo, pero más o menos cómo lo iba a estructurar, qué información iba a compartir. Y les pareció muy bien, o sea que súper, la preparé en español, en inglés, pues sí, porque también había mucha gente. O sea, te tocaba un momento de charla también en el evento, te tocaba un momentito claro, sí, tuve ahí mis minutos de gloria. Sí, bueno, de en fama. plan, bueno, todo el mundo que Dios. tenga ahí un poco de interés en astrología, ahora vamos Muy bien. aquí a ponerla en un buen sitio, crear interés, despertar interés, porque, bueno, me parece que no tenemos que estar censurando o limitando a dónde tenemos que ir con la astrología, ¿no? Claro. Entonces, a mí es que en cualquier lugar, sea en un hospital, sea en un colegio, sea en Dior, en Chanel o en donde sea, ¿no? O sea, me parece fascinante que que se abran desde cualquier sector a esto y después que realmente sirva, ¿no? Para que muchas personas puedan hacer ese clic, que con una pequeña charla digan, wow, ¿esto qué es? ¿Qué interés puede despertar? Y entonces, pues bueno, pues estuve enlazando un poco el tema de lo que es la astrología, el tema de Christian Dior, el tema de la marca, y claro, estaban como muy abrumadas, porque claro, viendo la carta natal de Christian Dior y viendo la evolución y la carta de la empresa, claro, es que dices, es que encaja todo, ¿no? Y la biografía y todo lo que sucedió, ¿no? Entonces me parece fantástico, brutal. Todo eso, evidentemente, pues también tenía una relación en el momento en el que sucedió con mi carta natal, incluso la carta de Christian y la mía, que aunque no nos hemos visto en vida y no hemos coincidido, pero también ahí a otro nivel también se puede saber mucha información. Y después, lo más sorprendente de todo, que me quedé alucinada, o sea, fue que es que toda la gente del evento, casi toda, y muchas personas no dio tiempo porque ya había unas horas, tenemos que empezar a esta hora y se tiene que acabar el evento a esta hora. O sea que estuviste leyendo las cartas de las personas allí. Aparte de hacer todo esto, claro, yo no puedo hacer una lectura profesional sin estar ahí dedicando un tiempo. Sí, pero bueno, ¿no? pues nos podemos divertir 90 también, minutos claro, más o menos, claro. ¿no? Pero sí que con cada persona pues estuve un ratito haciendo nada, como una súper mini pincelada de Style Express, sí, ¿no? Como sí. mini lectura express de carta natal. Y claro, muchas personas me decían, ¡ah! Pero ¿todo esto lo sabes? Solo por esto que te he dicho. Solo por el día que nací. De mi fecha de nacimiento, Claro. era como, no me lo puedo Claro, creer, ¿no? claro. Entonces, claro, yo no sabía absolutamente nada, o sea, ni quiénes eran, ni cómo se llamaban, ni cuándo habían nacido, porque de hecho me lo estaban diciendo en ese momento, lo estaba calculando delante de esas personas, y era fascinante porque claro, y recuerdo dos mujeres, una madre y una hija, que, bueno, primero le hice a la hija y se quedó así como diciendo, mamá, pero yo es que le quería preguntar por esto y ella me ha dicho esto y además es que es justo esto lo que está pasando esta semana en mi vida, qué tal, qué cual. O sea, era como, ¿no? Como cosas como muy contundentes que dijeron, no puede ser, ¿no? Esto es como magia, es algo, ¿no? Y después también, ¿no? Tuve ahí unas cuantas conversaciones como profundas y como de estas que dices, has tocado el corazón de alguien, sabes que le has dicho algo que se le caen las lágrimas y demás, aunque sea muy breve.
Y yo sé que también, en parte, parte de mi misión ahí ese día, aparte de luego todo lo que surgió más tarde, ¿no? Era pues dar una serie de mensajes a esas personas, ¿no? Porque sí que quizás, ¿no? Hay personas que en su día a día tienen como otra realidad desde otro punto de vista, viven como en otro tipo de burbujas, ¿no? Cada uno está en su burbuja, ni mejor ni peor, ¿no? Pero el tocar, ¿no? Ciertas cuestiones más profundas y más íntimas y más personales, pues pueden ayudar mucho, ¿no? Y también me veían un poco, ¿no? No expliqué con todo detalle mi historia porque tampoco daba pie, porque no había tiempo, ¿no? Era un tiempo limitado porque habían como diferentes fases dentro del evento, pero todo estaba como centralizado, ¿no? en eso de la astrología y me acuerdo que la persona que organizaba el evento dijo: tú eres la protagonista, la astrología es la protagonista, todo va a girar en torno a la astrología. Entonces era como un Qué decir, presión, ¿no? qué responsabilidad, o sea, gracias, o sea, os lo agradezco, pero también era como decir, uy, Claro. voy a tragar saliva porque claro, es como, no sé, muy sorprendente y ha sido muy bonito. Sí. O sea, Yo quiero agradecerte que lo hayas compartido, porque bueno, yo sabía un poco la historia, pero Sí. me parecía fascinante, ¿no? Sí. Para traerlo aquí a este podcast. Y un poco para ir como cerrando, digo, empezamos hablando de esa, bueno, a lo mejor banalización de la astrología y cómo sirve, pero qué hermoso también que por otro lado, por ejemplo, esto, ¿no? Saber que también se pueden poner semillas y que esa noche tú sembraste en todo caso una semilla en todas esas personas. Y no solo eso, sino que una empresa como Dior, a lo mejor haciendo un diseño sobre la astrología, hace que alguien se pregunte, no, bueno, ¿qué tiene este botón? ¿O qué tiene este diseño? ¿O este pañuelo que llevo? ¿Qué signo? Y puede, ¿no? Siempre son como hilos que también yo entiendo el universo finalmente. Por un lado, ¿no? Está quien a lo mejor trata de que el velo no se corra, pero por otro siempre hay cosas para correr el velo. claro, sí, y además justo también en ese evento, la persona, digamos, como de más responsabilidad y, bueno, la mano derecha de la acción y el liderazgo y la dirección de ese evento y de esa tienda, claro, también le miré la carta natal a la persona y bueno, y nada, es que fueron 10 minutos, 15 como máximo, ¿no? Y claro, le toqué temas que dijo, ostras, es que esto es así, es que tal, ¿no? Y era como, wow. Y entonces, claro, si tú ahora mismo me estás diciendo esto, podríamos hacer esto con todos los trabajadores. Claro. Podríamos esto llevarlo a un nivel más, podríamos llevarlo más a recursos humanos, podríamos llevar, ¿no? Claro, Wow. y claro, y eso era como el abrir, ¿no? Un huevo de repente en un sector, en un tipo de negocios, en un tipo de, bueno, de día a día que quizás, pues no sé, desde otro punto de vista se priorizan a lo mejor otras cosas, como puede ser la imagen, como puede ser, pues, cosas a lo mejor, no sé, distintas, y verlo desde el día a día y cómo eso puede ayudar es brutal. Es brutal, sí. O sea que yo me siento Coincido. como muy agradecida, muy privilegiada, muy honrada por haber tenido esa oportunidad y todo lo que, bueno, a partir de eso, porque eso es una semilla, pero eso luego ha tenido más Claro. evolución y sé que la va a seguir teniendo y yo, al menos por mi parte, lo voy a dar todo pues para devolverle lo que para mí es el lugar a la astrología, a la alta astrología, igual que la alta costura, pues es la alta astrología. Qué bueno. No nos Qué bueno, vamos sí. aquí a menospreciar, sí, sí. Sí, no vamos a conformarnos con bajezas, con astrología cutre De revista. horóscopo Bueno, que por Exacto, cierto, claro. haciendo un inciso en eso, tengo entendido de primera mano que antes cuando leíamos la astrología en las revistas de la adolescencia, las escribía gente de bastante renombre actual. Sí, pero no todas. Sí, lo sé, pero no siempre. Porque de hecho también he ido a alguna radio Sí. y la misma persona de allí, del director de la sección, decía, mira, cuando estaba trabajando en tal periódico, que no puedo decir nombres, quien hacía la sección precisamente del horóscopo era el becario, que hacía los cafés, Claro. las Sí, sí. fotocopias, El mismo de deportes. y decían, Lo mismo tú para pon todo. aquí Acuario, 4 tonterías tal para cosa, aquí, claro. y ya está. Quiero decir que, bueno, Sí. pero esto como en todos los sectores y en todos los gremios, pero Por supuesto. por eso que si al final amas, respetas y quieres de verdad lo que tú haces y tu pasión, siempre vas a querer ir a la mejor versión y Pues como al más alto nivel,
Por lo tanto, pues eso, sea hoy la alta astrología, con la alta costura, la alta moda, ¿no? Claro, sí, sí. Lo que sea, O la alta vida, como lo no. que sea, una vida magna, la o la alta vida vida magna, eso. y todo. Así que para mí, pues me parece siempre cualquier oportunidad un reto y ahí estaremos pues para llevarla hasta el final. A full.